desequilibrio, estás a una de desequilibrarte del todo, ¿no? Entonces, bueno, sobre este asunto, vamos primero a ver un tape y después vamos a tener una telefónica. A ver. Por la emergencia sanitaria exhortamos a la población a evitar aglomeraciones. Cuidamos la salud de todos. Muchas gracias. Este era el mensaje que se escuchó en buena parte de la capital de nuestro país este martes en la mañana, cuando comenzó el patrullaje más intensivo de la ciudad, tal y cual había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa de este lunes. Desde uno de los helicópteros del Ministerio del Interior se recorrió Montevideo recordando a los habitantes de la capital uruguaya las recomendaciones del gobierno de permanecer en sus hogares, de no ser estrictamente necesario salir a la calle para prevenir el coronavirus. El patrullaje, según señalaron fuentes policiales, también se intensificó por tierra, donde los patrulleros continuaron recorriendo varios lugares públicos de la ciudad. Las mismas fuentes señalaron que el nivel de acatamiento de la medida de aislamiento social este comienzo de semana fue mayor que el del fin de semana, pero que de cualquier manera se veía gente en zonas como la Rambla y parques de Montevideo. El riesgo de propagación de la enfermedad. Exhortamos desde el Ministerio del Interior evitar reuniones y así cuidar la salud de todos. Muchas gracias. Bien. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si efectivamente, más allá de las exhortaciones que está haciendo hoy la policía, en helicópteros, en patrulleros, de a pie, qué pasaría si alguien simplemente no cumpliera? Siempre aparecen estas figuras como podría apelarse a que cayó en desacato, por ejemplo, pero bueno, pero estamos efectivamente en un escenario donde no sé si está todo tan claro y que hoy, más o menos, hay un nivel de acatamiento que permite que estemos tranquilos, no se han suscitado situaciones que hayan puesto contra la espada y la pared, ni a las garantías de nadie, ni de la policía, ni del civil. Pero bueno, siempre hay que estar pensando en lo que puede llegar a pasar mañana, sobre todo a la vista de lo que pasa cerca, no más en Argentina, en estos momentos. Entonces, bueno, me parece que va a estar bueno. Vamos a tener un Skype con el abogado penalista Hugo Pérez, que entre otras cosas estuvo pasando su opinión por distintos medios sobre los aspectos jurídicos de las garantías en casos de eventualmente una cuarentena general, si requiere ley, no, sin llegar a eso, cuáles son las herramientas jurídicas que tiene hoy tanto la policía como la justicia para manejarse en este tipo de situaciones. ¿Ustedes qué piensan sobre este asunto, Ale? Sí. Sabés que al pasar vos dijiste una cosa que me resultó clave e inspiradora en esta respuesta. Vos dijiste, ¿y qué pasa si alguno se retoba? Sí. Usaste esta expresión, ¿no? Porque también es cierto que a veces las cosas solo dependen de las formas. Claro. Y en este sentido yo creo que estamos todos obligados, cada uno desde su lugar, pequeño, grande o mediano, obviamente quien más está obligado es por definición republicana, los gobernantes, las instituciones que representan el Estado, a, en cualquier caso, ser siempre muy respetuoso de las formas. Porque yo estoy seguro, segurísimo estoy, que si las formas son apropiadas en una inmensa proporción, por no decir en una proporción casi total, la respuesta siempre va a ser apropiada. Estoy hablando de este contexto en prácticas que pueden ser equivocadas, pero nunca son con vocación delictiva, ¿se entiende, no? A mí me parece que ese es un asunto que todos debemos cuidarnos y todos tenemos que, de algún modo, ser firmes, pero amigables. Me parece que es un lindo reto de la firmeza. Nunca debe de perder esa cuestión amistosa que este momento más que nunca requiere en el vínculo entre los seres humanos. Es que la policía viene hablando, uno veía en el tape, viene hablando de exhortar, de evitar. Entonces, esas expresiones que son, digamos, es la autoridad y que de manera amigable le está diciendo al ciudadano, mire que estamos pasando una situación de emergencia, es por el bien de todos, de nosotros, de usted. Yo creo que vamos en ese rumbo. Lo que pasa es que la situación hoy es una exhortación voluntaria, no es una cuarentena obligatoria. Hoy la situación legal es una disposición sanitaria, una resolución del Ejecutivo y no hay aún una ley. Perdón, permítanme solo mencionar la excepción de la persona que ya tiene el diagnóstico de coronavirus positivo y que ahí sí
si viola, porque ahí eso es cuarentena, eso ya no es aislamiento. Eso ya es distinto, pero Entonces, ahí estoy hablando de la población Sí, es un número general. excepcional porque el número sigue, en proporción a los ciudadanos que Sí, somos, sigue siendo por muy eso bajo. me refiero a ¿verdad? excepción, pero digo, para manejar los escenarios distintos, una cosa es quien tiene dictada la cuarentena por salud pública, porque dio coronavirus positivo, es una instancia, y ahí aparece un artículo bien concreto de la Constitución, que aunque tiene su polémica y se está redactando en estos momentos, podría ser una violación a una disposición sanitaria. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cualquiera de nosotros, ¿no? De la situación general. Exacto, que en un contexto de no obligatoriedad de aislamiento, sino exhortación al mismo, bueno, hay gente que igual sale, se aglomera, ¿no? Está todo, supuestamente, como decía al principio, no pareciera ser tan grave y que está bajo control, pero la policía está trabajando, los helicópteros y los drones están filmando, están procurando que eso no pase. ¿Hasta qué punto y con qué carácter vinculante, ¿no? Pueden ellos desarmar esa aglomeración, ¿no? Hasta ahí, porque es una invitación. Es decir, la Constitución exige que para restringir los derechos a la circulación, el trabajo, necesitas una ley. De no haber ley, no podrían restringirlo. Únicamente, si surgiera una ley, nos podría obligar a quedarnos a todos en casa. Por ende, hoy lo que se hace es, se los invita, se los exhorta, se los trata de explicar, se les acerca. Yo he visto a la policía se acerca a grupos de jóvenes que están en la calle y, bueno, trata de que se desarmen, pero voluntariamente. Obvio, si alguno de esas personas agrediera a un policía, la situación es otra. Lo que se está viendo de modificar es... Sí, pero ni siquiera te hablo del caso de agredir, obviamente. Eso No, es una invitación. Cuando yo digo si alguien se retoba, es otra cosa. Si alguien se retoba no me refiero a que vaya a agredir al policía, ni a hacer pechera, ni boludeces. Es más fácil. Simplemente que no conteste, que no obedezca, que siga ahí. Y no pasa nada, se queda. No lo pueden sacar. Yo creo que en líneas generales la gente está respondiendo, ¿no? Lo que estamos viendo en estos días, al menos quienes todavía nos tenemos que seguir trasladando, es que el acatamiento es progresivo, ¿no? Es mayor y es progresivo. Y en algunos casos donde la gente no está entendiendo, por ejemplo, en Paysandú, se prohíbe el uso del espacio público, por ejemplo. Y bueno, y la gente lo ha acatado y lo ha entendido. Ahí qué independencia tiene justamente, ¿no? Estoy pensando en la descentralización, más allá de lo que dictamine el gobierno central. Departamento por departamento. El intendente lo que hizo fue someterlo al comité de emergencia. Alcaldía, municipio por municipio, por ejemplo. Hoy es un dictamen del comité de emergencia que se está llevando adelante en coordinación con las autoridades policiales. Me imagino que apelando a eso, ¿no? A la exhortación que se puede hacer. Pero bueno, donde la gente no entendía, seguía yendo a la plaza con los niños a jugar, hubo que tomar este tipo de medidas. Bien, ¿qué pensás? Yo entiendo que las disposiciones y los decretos municipales, incluso los decretos del Poder Ejecutivo, tienen un fin de simbolismo para que todos los ciudadanos acatemos y cumplir con esa decisión que es del gobierno, que nos está diciendo el orden y ordenando a la sociedad por dónde ir, cuál es el camino y demás. Si eso lo hace un policía y el cocorito o el que se quiere decir, no, mira, a mí acá no me muevo, serán pocos. Ahora, si hay alguno que le falta el respeto al policía, pero ya estamos en otra ya situación. nos vamos a un delito. Y ahí podemos migrar al desacato, que fue lo que dijo el presidente. Y que en la cabeza del gobierno, al menos hoy, da la señal de que no quiere imponer la obligatoriedad. Al menos la señal es, vamos a seguir exhortando voluntariamente y no queremos dar aquello que tenga la necesidad de una ley, como bien decía Marta. Para que la policía actúe y te lleve detenido en la generalidad a las personas que no tienen los síntomas, que están en una situación común, hoy no hay un marco legal y para eso se requiere el marco legal de actuación policial, que hoy no lo tenemos. ¿Y ese marco legal tendría que ser medidas prontas de seguridad? Bueno. ¿O hay alternativas? No, a ver, hay alternativas. Se puede hacer desde una ley. O sea, el tema es que tiene que partir de una ley. A ver, así como hoy el Senado aprobó que el coronavirus es una enfermedad profesional para habilitar el seguro, una ley tendrá que habilitar también de la misma forma que la policía pueda, en esta manera general, si fuera obligatoria, que vuelvo a insistir, no parece estar en la cabeza del gobierno hoy, esta decisión por la situación actual que hoy tenemos. Parecería, porque se ha hablado siempre de la exhortación y de evitar. Sí, no confundamos. Nada está fuera de la discusión en el gobierno. Estamos hablando, no han descartado nada. Van paulatinamente y gradualmente hoy, al día de hoy. Esto es día a día. Creo que hay una frase que es una especie de parteaguas, a ver, que es la que pronunció 2 días atrás el presidente de la República.
para es la más conocida y es, ¿alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo, en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso? A mí me parece que el peso de esa frase es de tal contundencia, más allá si nos parece acertado o no, estoy hablando del peso que pronuncia el presidente de la República, es de tal contundencia que incluso puede oficiar hasta de un aporte al sentido común de lo que estamos hablando. Si en determinadas circunstancias hay una especie de aglomeración y un policía se arrima o a través del patrullero te dice, y uno advierte que lo que estamos haciendo es una práctica inadecuada en este contexto histórico, que no tiene que ver con ganarse el peso, como dijo la calle Pou, es obvio que es un error, es obvio que está mal y es obvio que el sentido común va a obligar a esa persona, a esas personas a dispersarse y a aplicar lo sugerido por las autoridades. Bien, tenemos entonces otro Skype pronto con el abogado penalista Gumer Pérez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gumer. Bien, estamos tratando de, bueno, de analizar este asunto de... Porque vemos que en distintos países, cuando se llega a la medida de la cuarentena obligatoria, se han utilizado distintos mecanismos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, en Argentina está el decreto de necesidad y urgencia y todas las excepciones en el medio. ¿Qué tendría que ocurrir en Uruguay o con qué mecanismos vigentes hoy podría plantearse, bueno, una profundización en ya dejar de ser una exhortación, lo del aislamiento, y pasar a ser una obligación, pensando en un posible futuro cercano? Sí, bueno, a ver, para empezar, el otro día me consultaban unos colegas tuyos con respecto a este tema y yo lo que hablaba era de tratar de armonizar las normas que tenemos acá en el país. Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es la Constitución de la República. Después, como el presidente lo dijo, creo que muy claramente, decretar lo que se llama una cuarentena legal obligatoria, si bien es un acto jurídico porque implica una norma, es un acto que implica mucha responsabilidad política. Entonces, para decretar esto hay que estar muy preparado para después hacerla cumplir, porque en nuestro país se vanagloria de respetar el derecho y somos, la verdad, en el mundo somos muy respetados en cuanto a la forma jurídica y al manejo de los textos. Entonces, primero que nada se necesitaría una ley, porque para esto no puede ser que salga una declaración de cuarentena obligatoria si no es por una ley. Una ley que tiene que tener aprobación urgente, porque esto implica la necesidad ya, pero yo creo que no estamos en el escenario ese. Entonces, me parece a mí, mirando la situación epidemiológica de Uruguay al día de hoy, como estamos, me parece que este no es el escenario en el que estamos hoy. Pero desde el punto de vista penal, un poco lo que me decían, yo creo que también hay que tener cuidado, porque no se pueden pisotear algunos derechos que forman parte del bloque de derechos humanos que están consagrados en la Constitución, y a su vez hay que tutelar también el derecho a la salud, que está protegido y está legislado en la Ley Orgánica de Salud Pública, que es la Ley 9202 de enero del año 1934, que establece claramente y le asigna al Ministerio de Salud Pública la calidad de policía sanitaria del Estado. En ese carácter, al ser el tutor de la vigilancia sanitaria del Estado, el Ministerio emite ordenanzas o resoluciones que tienen corte ministerial, no legal, que son las que después el Estado debe hacer cumplir. ¿Qué pasa cuando esas normas o esas ordenanzas que el Ministerio emite y no se cumplen? Bueno, ahí pasamos a la esfera del Código Penal. Por eso yo hablaba de la armonización de las normas. Tenemos que armonizar estas normas, porque entramos al Código Penal y que nos encontramos con un delito. ¿Cuál es el delito? El que está tipificado en el artículo 224, sí, exacto, que es la violación a las disposiciones sanitarias vigentes. Este es un delito de daño. Entonces hay que tener en cuenta que no es un delito de peligro. Para que este delito se configure, o sea que mediante la violación de una disposición sanitaria que tienda a evitar la propagación de una epidemia o una pandemia en este caso, y causar un daño a la salud humana,
corresponde una pena. Pero no se ¿Qué está pasa si intentando... qué pasa? Perdón que interrumpa, Gumer. Déjame terminar, Tengo déjame entendido que terminar ese la idea. mismo artículo se está tratando de redactar para que el daño no sea la palabra clave que genera la polémica. Basta con no cumplir con la disposición sanitaria. A mi modo de ver sería un horror ¿Por qué? modificar esto, porque esto generaría mucha inseguridad en la ciudadanía. Porque al ser un delito de daño y no ser un delito de peligro, la diferencia está que en el día de mañana el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector en la salud pública de este país, emite una ordenanza y dice que determinado medicamento no es aconsejable para tal o cual enfermedad, y entonces la persona que no toma ese medicamento o la que le prohíbe tomar al otro estaría incurriendo en una violación. Acá hay que causar un daño. Me parece que entrar ahora en lo que se llama hiperinflación legislativa no es el momento, no creo que sea el momento, ni la coyuntura política ni sanitaria del Estado, para modificar este delito que ya está previsto como un delito de daño y se aplica. Se aplica normalmente en casos de que se haya violado la ley sanitaria. El Ministerio de Salud Pública tiene conocimiento de eso. Pero vuelvo a donde estaba antes, Victoria, déjame un minuto porque te decía lo del Código Penal. ¿Por qué lo del Código Penal? Y porque las figuras que están previstas en el Código, ahora vigente, cuando, por ejemplo, actúa la policía bajo una orden mandatada, una instrucción del Ministerio del Interior, actúa sin ley también. Entonces, puede haber figura puede estar el delito de pesquisa, puede haber alguna figura de desacato, como he escuchado por ahí, inclusive el doctor Germán Aller, que es el director del instituto, un prestigioso colega, que lo he escuchado y comparto absolutamente la posición de él, que en principio la autoridad no está menoscabada cuando alguien le dice a la persona que está en la feria que tiene que irse para la casa. Si no hay una ley, no se puede obligar. Nadie está obligado a no hacer lo que nos manda la ley. Entonces, ese terreno, ese camino es sinuoso, me parece a mí, que si entramos en esa situación, nos vamos a pasar del lado del código al lado de la gente que no cumple la ley. Y eso es lo que está pasando en muchos países. Miremos para el costado, miremos para enfrente, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Hay más imputados que infectados. Hay gente que decretaron la cuarentena obligatoria y la gente se agarró el auto y se fue a la playa, se subieron arriba de las tablas de surf y se terminaron yendo todos para la playa. Y no hay nadie que lo pueda contener. Entonces, hacer una ley para que después no se cumpla, y en una situación como esta, en la cual ya está decretada la emergencia sanitaria, me parece que sería un tema de irresponsabilidad política, porque vuelvo a repetirlo, es un tema absolutamente jurídico. Para mi momento de ver, hay que decretar una ley. Hay que dictar una ley, perdón. Ah, bueno, porque ahí venía la otra pregunta, porque en definitiva entonces, siguiendo tu razonamiento, hasta la última frase que dijiste, ¿con qué nos vamos quedando? Con el sentido común de la gente, con el comportamiento individual, con la responsabilidad de cada uno, ¿no? No hay mucho más para hacer, a menos que se hiciera una ley. Claro, porque ¿Pero la ¿y no ley terminaríamos con más imputados que infectados, como en Argentina? Bueno, a ver, te vuelvo a repetir, yo lo estoy analizando desde el punto de vista jurídico, pero no puedo dejar de mirar el contexto político y sanitario en el que está el país. Por algo está decretada la emergencia sanitaria. Bien. Entonces, estamos en un estado de emergencia. Entonces, estado de emergencia es un estado de excepción. Y como tal, las consecuencias son excepcionales también. Sí. Entonces, si estamos en un caso de excepción, miremos que la excepción no sea lo que confirme después la regla. No sé si me explico. Sí, está claro. Si me se dispone una ley. La ley, como en Argentina, tiene 70 excepciones. Sí, claro. Obviamente, es muy perforable esa ley. Entonces, por eso es que la gente no sabe. Entonces, el discurso cuando baja a la población, la gente tiene que tener el discurso claro. No puede haber posiciones disonantes. No puede haber, por un lado, gente que diga que se puede salir y por otro lado, gente que diga que no se puede salir. Entonces, ¿cómo es la forma de materializar esto? Con una ley. Y una ley podrá ser o no atacada después por inconstitucionalidad, si viola o no preceptos constitucionales. Será resorte de la Suprema Corte de Justicia después tratar de decir si es constitucional o no. Bien. Perdón, ¿estamos en el momento de estar debatiendo la constitucionalidad de una ley en un momento de emergencia? No hay ni tiempo. Exacto. Me parece que no hay tiempo. Bien. Si me permite, Gumer, para que puedan preguntarle los panelistas presentes. Marta. Una pregunta. Abogada también, obvio. Doctor, una consulta. Usted mencionó que no sería bueno corregir en este momento el artículo 224, transformándolo en un delito de daño en un delito de peligro. Si yo no escuché mal, ¿sería para evitar
la penalización del prestador que le niega un medicamento a una persona? No, fue como un ejemplo. No, para Ah, nada. ok. No, para nada. Pues No, fue como lo que yo lo interpreté, que abriría la puerta a que alguien denunciara penalmente a un prestador porque no le brinda un medicamento. No, para nada. No, yo lo que decía con esto es que el delito tal cual está plasmado hoy en el Código Penal, en este artículo 224, que es violación a las disposiciones sanitarias, lo que implica que eso genere un daño. Sí, sí. Si nosotros le sacamos la parte del artículo en que para que se configure el delito no es necesario el daño, yo lo que estoy diciendo es que mañana va a haber una disposición sanitaria sobre un dispositivo terapéutico, sobre un insumo, sobre un producto farmacéutico, el que ustedes quieran que tenga relación con la habilitación sanitaria. El Ministerio de Salud Pública va a emitir una orden y o la población la puede cumplir o no cumplir, pero no está generando un daño. Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo y no sigo esa ordenanza? Yo no estoy obligado a que el Estado me diga qué medicamento o qué dispositivo tengo que usar o no, siempre y cuando, como dice el artículo actual, no cause un daño. Si le sacamos esa parte, estamos hiperinflando el Código Penal, me parece. Quedan 3 minutos, por favor, breves. Sí. Segundos. El ministro Larrañaga sugirió que esto no era posible, el tema de la cuarentena, que en todo caso solo podría ser viabilizado con medidas prontas de seguridad y eso no lo quiere nadie. ¿Qué opinión te merece ese comentario del ministro Larrañaga? Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, no me parece a mí que yo tenga que emitir opiniones políticas, pero sí puedo, desde el punto de vista jurídico, decir que no estamos en un momento de disponer de medidas prontas de seguridad, ni mucho menos. Nadie quiere volver al pasado que vivió este país. Eso es una mala palabra, que si bien está en la Constitución, en este momento sería llevar alarma a la población. No creo que sea el escenario en el que estamos. Yo creo que esto se logra con tranquilidad, bajando la pelota, no hiperinflando las normas que ya existen, y hay una conducta que está penalmente que es punible, que es la violación a la ley sanitaria, y hay que tratar de respetar la Constitución más que nada y apegarse a lo que dice el Código y lo que dice la ley. Si nosotros nos mantenemos en ese circuito, creo que no vamos a tener inconveniente. Bien. El Ministerio de Salud Pública está haciendo una excelente vigilancia epidemiológica, estamos tratando de controlar esto de la mejor manera posible. Me parece que tenemos que jugar con la pelota al piso y no en el aire. No vamos a ganar nada poniendo penas, llevando gente imputada a un proceso penal. La gente desconoce cómo es esto, porque es más fácil decir que se declara la cuarentena y después que los que lo violan, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlos a un juzgado, hay que llevarlos a una fiscalía, empiezan a contagiar a la gente, después lo terminan formalizando, van a la cárcel, contagian a los presos. O sea, el camino hay que saber cómo se empieza, pero hay que saber cómo se termina también. Muy claro, sí, Diego. En eso. Gumer, te quería preguntar, existen varios ejemplos de delitos de peligro, el caso del incendio y otros más. Hay un proyecto de ley que ingresó el 23 de marzo de 2 diputados, Radicchioni y Colman, donde hablan de volver a la vieja redacción del delito de peligro del artículo 224, con lo cual eso saca el daño y solamente la puesta en peligro estaría al menos simbólicamente controlando. ¿Qué te parece esto? Si así como evitamos el incendio o evitamos cosas menores, ¿no te parece? Ya se preguntó. Sí, está bien, pero yo quería entrar concretamente en algún detalle más sobre esto. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Yo no estoy de acuerdo con quitar la característica del delito de daño por la respuesta que di anteriormente, porque me parece que si no, el día de mañana estaríamos tratando de enmendar algo y sería peor la enmienda que el soneto. Yo creo que como está bien, no hay que tocarlo. El que causa un daño a la población si viola una disposición sanitaria va a ser penado. Ahora, el que tiene la libertad de elegir si toma ibuprofeno o si toma paracetamol, que lo elija él. Pero me parece que va por ahí la cosa. Virginia. Verónica, Sí. ¿Cuál debería ser el alcance de esta ley? Porque, bueno, lo que ha expuesto, configurar un delito al romper esta cuarentena obligatoria, usted no va por ese lado, ¿no? Pero ¿cuál sería el respaldo jurídico que se le puede dar a un Poder Ejecutivo que eventualmente, si esto se vuelve más complicado, tiene que controlar? Verónica, ¿cómo te va? Discúlpame que no te entendí la pregunta, porque ¿qué delito? Concretamente, cuál sería el respaldo jurídico que se le puede dar al Poder Ejecutivo? ¿Qué tendría que contener el articulado de esa ley si hay que enviarla al Parlamento y aprobarla de urgencia? La ley que declare la cuarentena legal obligatoria. Exacto, una ley que declare la cuarentena. ¿Y cuál sería el respaldo jurídico para poder controlar efectivamente? La constitucionalidad de la ley.
Si la ley es constitucional, va a haber que aplicarla y me parece que es la única respuesta. Después, las inconstitucionalidades son para los casos concretos. Quien reclame una inconstitucionalidad respecto de esa ley va a tener que argumentar que en su caso o para su caso específico esa ley le es inconstitucional. Me parece que el respaldo es el de la Constitución siempre. No hay que pasar por arriba de la Constitución. Kelsen decía que había una pirámide y arriba, en la cúspide de la pirámide, estaba la Constitución, abajo estaban las leyes, abajo estaban los decretos, después las ordenanzas, después los reglamentos. Si nosotros ponemos la carreta delante de los bueyes, no me parece que vayamos por un buen camino. Me parece que el camino es el de la Constitución. Doctor Gumer Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Victoria. Estamos un saludo en a todos. Que pasen bien. Cuídense. Igualmente. Entonces ya venimos. Para que no tengas que elegir.